interesado en temas de innovación y educación. Estos eventos son posibles gracias a la colaboración de Fundación Azteca y Learning Design Center. El día de hoy tenemos una sesión increíble, 7 veces que el arte cambió al mundo. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Esperamos se encuentren muy bien. Mi nombre es Sara Gordillo, soy Event Manager del Learning Design Center y estaré apoyando con la logística de la sesión. Los micrófonos y cámaras de todos los participantes estarán desactivados para poder llevar la sesión de forma ordenada. Las preguntas que tengan las pueden hacer a través del apartado de preguntas y respuestas, ya que al final tendremos un espacio para resolver algunas de ellas. También pueden utilizar el chat para compartirnos sus comentarios y dudas. No olviden estar en la opción de todos para poder leerlos. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Andrea Molina, historiadora de arte moderno y contemporáneo. Andrea comparte el arte de una manera entretenida, profesional y divertida, con su comunidad de 190,000 lectores. Fue nominada por la revista Forbes como una de las 3 cuentas para seguir en México, y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe durante esta sesión. Haremos un recorrido por diversas etapas y artistas, pasando desde Canaletto y Luis David que pasaban por momentos de guerra hasta artistas contemporáneos como Yoko Ono o Bobby Robert Smith, que nos dieron nuevas perspectivas para ver el mundo en el que vivimos de manera diferente. Les podemos asegurar que cada momento nos dará algo que contar, sentir y cuestionarnos. Muchas gracias, Andrea. Adelante. Gracias, Sara, y gracias Fundación Azteca por la invitación. Estoy más que contenta de poder estar hoy con ustedes. Y el tema que vamos a platicar hoy es un tema súper emocionante para mí, porque se trata de cómo el arte ha realmente cambiado el mundo, cómo el arte es tan poderoso que él ha podido dar forma para bien a este universo en el que vivimos. Y antes de empezar, me gustaría preguntarles a ustedes si realmente creen que el arte tiene ese poder. Levante la mano el que sí cree que el arte es capaz de cambiar el mundo y de hacer no uno, sino muchos cambios en todas las esferas. Digo, de todas las manitas levantadas. Me da muchísimo gusto. Los que creen que no piensan que una pintura o que una escultura realmente puede tener un efecto en el mundo, no se preocupen. Está bien pensar así y al final de la sesión les voy a volver a preguntar. Como dijo Sara, vamos a hacer un recorrido súper amplio, desde los grandes clásicos hasta los artistas contemporáneos, y nos vamos a ir, porque el orden no es en orden de importancia y tampoco es en orden de mi gusto personal, sino va a ir de una esfera exterior hacia un viaje interior. Es decir, obras de arte que cambiaron al mundo y a todos los ciudadanos y a toda la gente de afuera de manera global y universal. Y luego, al final, vamos a ir a estudiar la obra de artistas como Kusama, que el cambio igual no fue de masas, sino más bien un cambio en el interior de la persona, en la situación emocional, en la paz mental, en el equilibrio mental de la persona. Y bueno, eso es igual de importante que un gran cambio en tantas personas, porque sí o no que para cambiar este mundo se necesita empezar por alguien, y como diría Michael Jackson, ese alguien es la persona que está parada frente al espejo, es decir, eres tú. Y si el arte es capaz de cambiarte a ti, pues ya vamos por buen camino. Ahora, si el arte es capaz de cambiarte a ti como artista y también tener un efecto positivo en tu ciudad, en tu nación, bueno, eso ya es también increíble porque entre todos es más fácil, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por el principio. Les decía yo que yo soy fiel creyente, he observado a través de las clases de historia y a través de las lecturas que he realizado cómo el arte ha podido influir. Y si el arte no fuera tan poderoso, Hitler no lo hubiese perseguido, Lenin no lo hubiese censurado, Stalin no lo hubiese quemado. Incluso a día de hoy, muchos activistas climáticos atacan obras de arte. No vamos a ver si está bien o mal, sé que la opinión es diferente en cada cabeza, pero si atacan obras de arte como un Van Gogh o un Velázquez, es porque el arte tiene ese poder al menos de captar tu atención, ¿no? Entonces, esos ejemplos nos quedan claro que el arte realmente tiene una fuerza. Los artistas son superhéroes, a mi punto de vista, y el arte es un superpoder para cambiar naciones.
Y esto no es novedad, esto no es porque alguien le tiró una lata de sopa o alguien le tiró un pastel lleno de merengue a la Mona Lisa, sino que esa creencia de que el arte es capaz de moldear nuestra vida, de hacernos contemplar el pasado, de aprender del pasado para no repetir nuestra misma historia, que el arte tiene un poder de evocar sentimientos que difícilmente pueden ser descritos con palabras, que el arte tiene el poder de hacernos sentir cosas inimaginables. No es de ahorita, es desde toda la eternidad, desde las primeras pinturas. Y aquí en la foto, en la pantalla, tienen una imagen, ¿no? De las cuevas de estas de Altamira, en España, o que realmente, no sé si han oído el cuento de por qué la gente pintaba, o sea, por qué el hombre cavernícola pintaba a esos bisontes, porque creían que esas pinturas iban a tener poderes mágicos, es decir, pintaban un bisonte y ellos creían que al día siguiente el bisonte iba a pasar por allá y entre todos los cavernícolas lo iban a atrapar y la comunidad iba a poder alimentarse. Entonces creían en la magia de esos trazos, en la magia de ese diseño en ese muro. Y desde ese día, mucho antes de la escritura, el arte ha tenido ese poder. Vamos a empezar por una historia que me tiene muy emocionada de platicarles porque a lo largo de todos estos años como Miss de Arte, nunca había yo hablado de Chopin, que es un gran compositor, ni de Polonia, ni de Canaletto. Entonces son tres personas que por primera vez participan en mis clases y me tienen muy, muy, pero muy feliz y emocionada. Entonces, bueno, para entrar en contexto, como historiadora no puedo dejar de irme a la historia, ¿no? Y la historia de Polonia es una historia súper interesante, pero poco valorada. Igual y porque nos queda lejos, como a nosotros latinoamericanos, igual y porque ha tenido muy mala suerte, pero no hay que olvidar que por ahí de 1500, Polonia era una potencia en cuestiones culturales. Yo estudié Derecho en Mérida y tenía yo un maestro, que era mi maestro favorito de toda la facultad, y era un italiano, y siempre me pregunté, ¿qué hace un italiano en Yucatán? Pues bueno, él nos daba clase de Derecho Natural. Esa clase la llevábamos en el primer semestre y era la materia filtro. Yo creo que todo mundo que ha estado en la prepa o quizá ha tenido el privilegio de llevar una carrera, siempre hay esa materia filtro, es decir, casi que te truenan al propósito para ver qué alumnos iba a sobresalir y qué no. Entonces la gente le echaba mil ganas y aún así Alessandro Mini, el maestro, nos tronaba. Y era mi maestra, mi materia favorita. Y nunca se me va a olvidar que el primer día de clase, mi primer día en la carrera de Derecho, llegó este señor, que además medía como 2 metros, y dice, en la Universidad de Cracovia, el primer día de clases no hay clase. Y yo no soy nadie para contradecir esa universidad. Esa universidad es grande y ha sido tan grande y todo el mundo estamos en deuda con esa universidad. Agarró su maletín y se fue. Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué pasó en Polonia? O sea, casi que ¿dónde está Polonia en el mapa? Porque nadie nos había contado de la grandeza. ¿Qué grandeza? Y sí, uno se mete a Google y empieza a estudiar que Polonia, en ese entonces, en su época dorada, de los siglos XVI, XVII, era grande, ¿no? De ahí nos vienen figuras de Nicolás Copérnico y grandes personalidades de todos los ámbitos del saber, ¿no? Y luego sucede que de ahí es Chopin. Chopin es uno de los grandes compositores. Él a los 20 años se va de Polonia porque, a ver, hay veces que te tienes que ir a otro lugar para realmente ser muy, muy, muy grande. Porque Polonia estaba atravesando un periodo pues muy duro para ellos, que fue que perdió independencia. Hay un chiste que me voy a atrever a contárselos, porque sé que ustedes van a entender el punto. Hay chistes muy crueles que se vale la pena contarlos si nos llevan una enseñanza, ¿no? Si hay una enseñanza de por medio. Y a veces así somos los hombres, o sea, te tienen que contar algo feo para que captes. Y este chiste, que es muy crudo, se los voy a contar porque esa es la realidad, ¿no? Entonces aparece el genio de la lámpara. Y ahí estaba un polaco, un alemán y un ruso. Y les dice el genio, a cada uno le voy a dar un deseo. ¿Qué quieren? Y el ruso dice, que acabes con todos los alemanes. Y el alemán dice, que acabes con todos los rusos. Y el polaco dice, bueno, si les vas a cumplir a ellos sus deseos, yo quiero un café, ¿no? Es decir, Polonia eternamente se ha visto invadida
por las potencias de al lado. Y el problema de Polonia es que nunca tuvo un ejército tan poderoso como sus vecinos, oigan, porque tampoco está fácil competir contra Rusia y Alemania, ¿no? Entonces, por ahí de 1795, Austria, Alemania y Rusia se dividen Polonia. Polonia deja de existir por 123 años. Y en este tiempo es donde Chopin se decide ir a París. Y en París va a componer sus más grandes obras, unas llamadas polonesas. Mi favorita es la polonesa heroica, que se incorpora motivos folclóricos típicos de Polonia, pero también toda la instrumentalización europea. Y esto se volvió como un himno para la gente polaca, que ahí estaba siendo gobernada por quien te tocó, o sea, o los austriacos, o los rusos, o los alemanes. Polonia ya no existía. Y no, no era permitido hablar nada de cultura polaca. Y la música de Chopin que llegaba desde París hasta allá era como un ánimo para la gente. Era un himno nacional a una nación que no existe. Y la gente la tocaba y la interpretaba con fervor. Y era tan poderosa y conmovía tanto a la gente y animaba tanto a la gente. Y era tal signo de esperanza que por eso en la Segunda Guerra Mundial Hitler prohibió interpretar a Chopin en Polonia, en una Polonia que tampoco existía, ¿no? Tengo esta cajita de música que me regaló una persona muy querida y la tengo en mi mesita de noche. En mi mesita de noche, oigan, no hay nada. Me gusta onda minimalista, muy diferente a mi alacena. En mi mesita de noche no hay nada. Hay un libro que es mi lectura, ¿verdad? Que a veces ni lo abro en meses. Ni siquiera una lámpara, no hay nada. Y está esta cajita de música en el único cajón que tiene y se las voy a tocar. A ver si la escuchan. Esta es la polonesa heroica de Chopin. Y la verdad, mi cajita de música, por más que yo le tomo mucho cariño, sé que no es comparable con Spotify. Entonces, se las voy a poner en Spotify y le voy a poner 1 minuto y 4 segundos, que es la primera partecita. Y me gustaría que se den ese momento de cerrar los ojos. Oigan, yo no hago yoga y no hago meditación y todo eso que está de moda porque yo no puedo. Mi mente es muy inquieta. Pero 1 minuto, yo creo que todo el mundo lo vamos a poder lograr. Regálate este minuto. Escucha la polonesa heroica de Chopin y ponte en el papel de todos esos polacos que se quedaron sin nación. O sea, nosotros como mexicanos, no sé si han tenido la experiencia, yo nunca he tenido la experiencia, pero la he visto virtual y me llena casi que igual, de estar en un estadio lleno de gente y que de la nada la gente empiece al unísono. Ay, 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 canta y no llores. O sea, te sale el tricolor aquí, ¿verdad? O sea, tu corazón, el orgullo mexicano a más no poder, pues eso sentían los polacos, despojados de su patria y de su tierra al escuchar esta canción de Chopin. Ahí les va. 1 minuto y 4 segundos nomás, ¿eh? Luego ya la escuchan completa. ¿Qué les pareció? Para mí es de las composiciones más conmovedoras que hay. Y no les miento, ¿eh? Que yo tomo mi cajita de música y en los días que me siento así azul, la toco y digo, ay Dios mío, esos días es en los que yo siento el arte puede cambiar el mundo, ¿verdad? Porque me hace hacerme consciente de lo que ocurre en la humanidad. Una simple melodía. Y así, de ese tamaño es el poder también del arte plástico que hoy los voy a, les voy a platicar. Acuérdense que tenemos un chat abierto. No se escuchó, no me digan que no se escucha.
Ay, en Bueno, realidad solo es cuestión de compartir el audio, pero ya con eso. ¿la volvemos a poner? A ver, levanten la mano. Es que ya vi que como no está yo compartiendo pantalla, por eso no pone el clic. No, bueno. Compartiendo el audio. Ok, sí, ya vi. Oigan, bueno, es re linda. Bueno, ya les dejé con las ganas. Espero al menos haberles sembrado la curiosidad de buscar y googlear la polonesa heroica de Chopin. En fin, la cosa es esa. Chopin pudo cambiar al mundo, a su mundo, en Polonia de ese entonces, ¿no? Y él escribe en una carta, pero Dios sabe cómo irá todo. Habrá cosas terribles, pero al final de todo está Polonia, grande, en una palabra, Polonia. Entonces, hoy les traigo al primer artista de hoy, que es un ejemplo de que el arte tiene el poder de reconstruir toda una ciudad. Él es Canaletto, su verdadero nombre es Bernardo Bellotto, y no sé si a ustedes alguna vez han oído de Canaletto. Canaletto es un pintor italiano del Settecento súper famoso, pero el Canaletto del que yo les voy a platicar hoy no es ese ultra famoso que todo el mundo adora, sino que es su sobrino que pintaba con el mismo estilo, la misma técnica, muy parecido al tío, y también decidió pasar a la historia con ese mismo nombre que es Canaletto. Fíjese en esta vista que él hace. Y el estilo que él tiene se llama vedutismo, porque veduta en italiano significa vista. Entonces él pintaba vistas de las ciudades como panorámicas, que se convertían luego en postales, con un nivel de detalle espectacular, casi cartográfico. Entonces pintaba todos los canales de Venecia, porque él es veneciano, pero eventualmente se va a ir a Viena y luego a Múnich y luego a Dresden y va a acabar en la corte del rey Estanislao Poniatowsko II, que era el mero mero de Varsovia y de todo Polonia, ¿no? Entonces va a estar allá pintando en esa corte y el rey le va a encargar 20 vistas de Varsovia y las va a pintar. Y ahí van a quedar en el Palacio Real, esos 20 cuadros hasta el día de hoy bien colgados. Le doy avanzar a la historia y en eso ya estamos otra vez en la Guerra Mundial, ¿sí? Cronológicamente sucedió de esta manera, nada más que no lo conté en orden cronológico porque no hacía tanto sentido la historia, pero primero es la época dorada de Polonia, de las universidades de Copérnico, de Canaletto. Luego es la partición de Polonia, que es la época de Chopin, donde tres países vecinos se dividen la ciudad, perdón, el país. Y luego va el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo tristísimo de enterarnos, pero ustedes sabían que mucho antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, a través de un pacto llamado el Pacto Molotov, Hitler y Rusia se dividen en Polonia, o sea, mucho antes de empezar. Luego, claro, Hitler era inteligentísimo y se busca cualquier mentira para justificar que va a atacar Polonia el 1 de agosto de 1938 y ese es el día, perdón, 1 de septiembre de 1939 y ese es el día que va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Al día siguiente entra Francia, entra Inglaterra, a los 17 días Rusia ataca por el lado este y Polonia queda indefensa porque es imposible pelear contra tu vecino gigante y más imposible pelear contra tus dos vecinos gigantes. Entonces, en ese punto deja de existir otra vez, pierde independencia, ya no es tierra de los polacos, ya es tierra de Hitler y de los rusos, ¿no? Y así va a estar, y en Polonia va a estar tan alejada de la comunidad mediática internacional, tan alejada en distancia, en tierra, pero también mentalmente alejada, que nadie se va a enterar de las atrocidades. De hecho, está tan alejada que por eso ahí están los campos de concentración, para que la prensa internacional no se entere, ¿sí? Y es aquí cuando prohíben la música de Chopin. Y también es aquí cuando, gracias a la música de Chopin, que les recordaba el orgullo polaco, y gracias a muchos otros factores, que surge la resistencia de Varsovia. Incluso hay hasta un museo. Entren a internet, googleenlo y entren al recorrido virtual. Es un museo increíble porque en 1944 y durante 63 días los polacos no se rindieron y salieron a defender lo poco que quedaba de su ciudad. Y claro que los alemanes contraatacaron y en ese contraataque se destruyó entre el 85 y 90% de los edificios de Varsovia. Levante la mano, ¿quién ya vio la película del pianista? Creo que el actor
Adrien Brody fue el actor más joven en ganar un Oscar. Y la verdad sí veo muchas manos levantadas, pero ni cerca del 10% de los que estamos aquí conectados. Entonces, al otro 90% de tarea, ver El pianista. Una película cruda y larga, pero vale la pena. Queda destruida. 250,000 personas civiles mueren en el contraataque de Varsovia. Y la ciudad queda toda destruida, toda destruida. Y aquí es donde viene nuestro protagonista de hoy. Cuando acaba la Guerra Mundial, Polonia, que recupera su independencia después de muchos años, dice, nos vamos a levantar y nos vamos a levantar de la misma manera que estábamos en nuestro siglo dorado. Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo eran las azoteas? Ah, pues para eso estaban los cuadros de Canaletto. Y los cuadros de Canaletto, que fueron resguardados durante la guerra, mostraban tanto detalle hasta que tenía la gente colgado en el tendedero. Entonces la ciudad se empezó a levantar en un proyecto que iba a durar casi 30 años y al día de hoy la ciudad está idéntica. Claro que habían críticas de que, oigan, pues es que el pintor italiano Canaletto italianizó los cuadros, o sea, como que los eleganteó un poquito de más, o sea, les puso un poquito más belleza. No, no importa, no importa. Ellos querían idéntico a la obra. Y esta es una de las pocas veces en donde el mundo imita al arte y no el arte imita la vida, como es lo normal, ¿no? Por la ciudad de Varsovia uno va caminando y hagan el recorrido, en Google Maps está disponible el recorrido, puedes ir caminando como si estuvieras ahí y te vas a encontrar con estas fotografías, estas imágenes a la mitad de la calle, en donde te muestran, así era el cuadro, quedó destruido y así quedó hoy por hoy, ¿no? Vean un video en donde muestra este orgullo patriótico para que cualquier turista, cualquier polaco que visite Varsovia, se sienta conectado con la historia de Canaletto, con la historia de la guerra y con la historia de la reconstrucción. Aquí viene el video. Todos esos edificios estaban destruidos y gracias a la obra de Canaletto quedaron idénticos a como estaban antes. Y la obra de Canaletto está hasta el día de hoy en el Castillo Real de Varsovia. Y ahí pueden ver todo el display. Pueden hacer recorridos virtuales. Prácticamente casi todos los museos del mundo ofrecen recorridos virtuales. El día que no tengan nada que hacer, yo les recomiendo muchísimo poder hacerlo. Si tú pudieras reconstruir tu ciudad, imagínate que cayó un meteorito en tu ciudad, ¿cómo la reconstruirías? Me pueden contar en los comentarios que al final vamos leyendo todo. Ahora, no sé si en la invitación recibieron que es mejor si tienen por ahí una hoja y un lápiz o una pluma. Y les quiero dar un minuto para que dibujen su autorretrato. En este minuto voy a aprovechar para poner la polonesa heroica que no se escuchó bien. Y dibujen su autorretrato. Dibújenlo así como ustedes saben, como ustedes quieran. No tiene que ser nada elegante. Prácticamente tienen un minuto para hacerlo. Y en un minuto volvemos a platicar.
Listo. ¿Cómo les quedó este autorretrato? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondrías? Escriban en los comentarios qué calificación le pondrían a tu autorretrato. Si parece que lo pintó un gran artista, si lo pintó Canaletto con ese nivel de detalle o si lo pintó un niño, ¿no? Hay otro gran artista que es del cual vamos a hablar hoy, es nuestro segundo protagonista, que decía que todo niño es un artista y que el problema es cómo seguir siendo artista una vez que se crece. ¿Quién dijo esa frase célebre? Ahí tienen su cara, oigan, es irreconocible, súper reconocible. Y ese fue el artista más revolucionario de todo el siglo XX, el señor Pablo Picasso, y él nos va a enseñar que el arte puede ser un ideal de paz. Yo sé que cuando se habla de Picasso hay una contradicción tremenda. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, hay quienes dicen que era un misógino maltratador, que su arte no debería de ser apreciado. Hay quienes dicen que era un crack, que no importa lo que él hizo porque hay que separar el arte del artista. En fin, eso no lo vamos a discutir hoy, pero sí vamos a ver cómo su arte, una pieza en particular que es Guernica, cambió al mundo. Y lo que sucedió en Guernica fue que justo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, unos 2 años antes de que Hitler invadiera Polonia, Franco, que estaba pues, al mando lidiando la Guerra Civil Española, le da permiso a Hitler y a Mussolini de bombardear Guernica. Entonces, el ejército nazi vuela a ras de tierra y bombardea Guernica. Guernica, que pertenece al País Vasco, eran parte de la resistencia, de los que no querían a Franco. Entonces Franco, para desmoralizar al pueblo y someterlos y obligarlos a ser parte de su poder, los bombardea, los destruye. Nadie se enteró. Nadie se enteró. Y esto fue porque así controlaban la prensa. Y a Picasso, la gente cercana a él, como por ejemplo Dora Maar, que era el amor de ese entonces del personaje, le decía, es que Picasso, tú tienes que decir algo, porque el arte tiene el poder de decir algo, el arte puede hacer conciencia y tú eres el mejor pintor español y la Exposición Universal de París estaba a la vuelta de la esquina. Y él iba a exponer, él iba a representar a España. Y Picasso decía que él solo quería pintar mujeres, que él no tenía nada que ver con la guerra. Pero fue tal la presión social que dice, ok, voy a hacer algo y voy a hacer algo grande. Y decide pintar Guernica, que es un cuadro de más de 7 metros de largo, en donde va a pintar, sí, las atrocidades que sucedieron ahí. Déjenme les enseño de nuevo en grande. Guernica. Vemos un toro que representa a Franco, un caballo que representa a España, un caballo herido gritando un alarido de dolor. Entre el toro y el caballo vemos una paloma de la paz. Y si no la ves, es porque era la intención de Picasso. Se pierde con el fondo, porque no había paz en ese momento. Y luego vemos una serie de personajes adoloridos, una mamá llorando con su hijo muerto en brazos, un soldado en primera plana vencido, una mujer en un edificio en llamas, alguien pidiendo auxilio, alguien lastimado con la rodilla rota. Y lo que sucede es que una vez que Hitler, estalla la Segunda Guerra Mundial y Hitler invade París. Y cuando invade París, todo el mundo huye de París. ¿Sí? Todos los artistas huyen de París. Picasso se queda en París porque al ser español su vida no corría peligro, porque Franco y Hitler eran amigos. Lo que sí que corría peligro era todo el arte moderno. Entonces él va a tomar Guernica y parte de su obra y la va a mandar a Estados Unidos, al MoMA de Nueva York, y le va a decir al director, a su primer director, el señor Alfred Barr, le va a decir, guárdamelo, regrésamela, quiero que esa obra esté en España, pero no ahorita, cuando Franco se vaya. Y de hecho regresó hasta 1981 y hasta 1981 y hasta 1992, o sea, casi que antier, por fin se va a colgar en el Museo del Reina Sofía, que es donde está ahorita, ¿no? Ahora, ¿por qué yo digo que este arte hizo conciencia y se convirtió en un estandarte de paz? Porque el cuadro en Estados Unidos se expuso en el MoMA. El telegrama del director era, Picasso, esto está lleno, ni en la exposición de Van Gogh hay tanta gente, 60,000 personas han venido a verlo, y el cuadro se fue de gira, porque se quedó muchas décadas ahí, ¿no? Se fue de gira y se fue de costa a costa en Estados Unidos, y las personas que veían esta obra consideraban que Picasso era la cara de la resistencia ante el nazismo,
ante el fascismo, ya no solo lo asociaban en contra de la Guerra Civil Española, sino que lo asociaban a la guerra de su momento, que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces la gente sentía emoción y sentía esperanza de saber que había un artista ahí, en medio de la guerra, encerrado en un pequeño departamento, arriesgando la vida y siguiendo siendo un mensaje de paz. ¿Sí? Picasso y Guernica se convirtieron en ese estandarte que nos traen las buenas noticias y la esperanza de que la paz algún día va a triunfar, ¿no? Entonces es así como masas logran emocionarse ante un cuadro o ante lo que algunos dirán unas simples pinceladas, ¿no? Si tú pintaras un mural, ¿sobre qué tema te gustaría sensibilizar al mundo hoy? Igual lo pueden escribir, ¿eh? Que todo leemos. Sara y yo aquí estamos viendo todos los comentarios. Piensen muy bien, si tú fueras un artista y tuvieras ese poder de tener toda la prensa encima de ti y saber que tu mensaje va a cambiar el mundo, ¿sobre qué valor sensibilizarías? Y no nos vamos a ir de las revoluciones y de las guerras hasta este siguiente artista. Y, y no es que yo quiera hablar primero de la guerra, ahorita vamos a hablar de Kusama y de los Beatles y etcétera, y de la película del Padrino, pero realmente la guerra o los tiempos difíciles, las pandemias, también nos ponen a prueba. Y también ahí es donde vemos, en esos tiempos turbios, que somos capaces de muchas cosas. Y para bien o para mal, muy buen arte ha surgido en tiempos de guerra, ¿sí? Y este es el arte de Jacques David, que honestamente les tengo que confesar que esta clase se pudo haber tratado solo de él, porque de todas las obras que él ha pintado, todas y cada una de ellas cambiaron su momento histórico. Hicieron un cambio muy significativo y me dio mucho trabajo escoger una pieza. Pero bueno, espero y les guste la que escogí. Y este artista nos va a contar que el arte tiene el poder de defender la patria de una manera distinta a la que hizo Canaletto y Chopin, porque aquí nos van a mostrar las obras de David, que el arte tiene el poder de imponer modas, modas que impactan y moldean la sociedad, ¿sí? Estas son obras de David, me encantaría platicarles de ellas. Marat, que es el cuadro de la izquierda, bueno, se convirtió en un ícono de la revolución. El retrato de Napoleón lo hizo 5 veces y le dio la vuelta al mundo y cambió la percepción que tenemos hoy en día de Napoleón Bonaparte. Y lo primero que hay que decir es que Jacques-Louis David, que tiene un nombre muy elegante y francés, Jacques-Louis David fue el artista que inventó la propaganda política. Yo sé que ahorita estamos creo que ya fue cierre pre-campaña y empieza la campaña, o sea, empieza lo bueno. Preparen sus ojos para la contaminación visual de espectaculares. Y sabemos lo que es una campaña política. De a ver, pues aquí la gente pegando pegatinas y espectaculares y en el radio solo eso oyes y todo el mundo y es el tema de conversación. Y está bien, esa es la manera que nos tocó digerir la política el día de hoy, ¿no? En tiempos de la Revolución Francesa, en tiempos de David, no había eso. Existía ya Louis David. Y David es un personaje que a mí, oigan, Andrea, si pudieras resucitar a un artista e irte a cenar con él, diría Jean-Louis David, porque a mí me impacta este hombre. Les voy a contar todo lo que hizo. Primero era el pintor oficial de la monarquía, o sea, de Luis XVI y María Antonieta, ¿se acuerdan? Luego a estos pobres hombres los guillotinan, se va a la monarquía y llega Robespierre. Y es el régimen del terror que dura 3 años. Y durante esos 3 años van a cortar cabezas en esa guillotina y le van a cortar la cabeza a Luis XVI, a María Antonieta y a Raimundo y a todo el mundo. 20,000 cabezas van a rodar, ¿sí? ¿Y quién creen que era el pintor oficial de la revolución? Jacques-Louis David. Luego, pues hasta Robespierre pasa por esa guillotina, ¿verdad? Porque la Revolución Francesa, oigan, fue la primera revolución de la historia. Y ahí se va a escribir el manualito, el librito de cómo se lleva a cabo una revolución. Ahí todo el mundo le copiamos, hasta los mexicanos. Así idéntica fue la Revolución Mexicana, ¿no? Y eso es algo que sucede. Los que inician la revolución acaban siendo consumidos por esa misma revolución. En fin, David va a ser el pintor oficial de la monarquía, de la revolución, de la época del terror. Y luego llega Napoleón Bonaparte. ¿Y quién creen que va a ser el pintor oficial de Napoleón Bonaparte? Jean-Louis David. O sea, díganme si no, si estamos ante el personaje más camaleónico de toda la historia. Y cada una de sus obras van a moldear cada uno de esos momentos históricos tan importantes que vivió Francia
pero que tuvieron repercusión en el mundo entero. En fin, no vamos a platicar de Marat y la Revolución Francesa, no vamos a platicar de Napoleón, aunque ustedes saben que Napo es mi debilidad. Vamos a platicar de un cuadro que se llama Los lictores devuelven a Bruto el cadáver de su hijo. Y realmente fueron 2 hijos, o sea que de sus hijos. Y la historia es esta. Y así lo hacía David, ¿eh? Acuérdense que en ese entonces el gran rasgo, el gran grueso de la población era analfabeta. Entonces no sabían leer, pero sí sabían ver imágenes, interpretarlas. Y el chistecito de David que le funcionó de maravilla era que él agarraba un tema clásico de la antigua Roma o de la mitología y le ponía como un toque de contemporáneo, o sea, de lo que estaba sucediendo en ese momento, y armaba un novelón de los que pasan en TV Azteca a las 9 de la noche. Entonces, la historia de Brutus, que es ese personaje que está aquí circulado, que no hay que era un antiguo romano, pero no hay que confundirlo con Brutus, el que asesina a Julio César, sino con Brutus, fue el creador de la República. Estamos hablando del año 500 antes de Cristo. Había monarquía, derrocan la monarquía y este señor crea la República. Lo mismo que está pasando en Francia. Acaban de guillotinar a los antiguos reyes y de repente va a surgir una democracia, ¿no? Y Brutus, este personaje de este cuadro, se entera que 2 de sus hijos están cabildeando para traer de vuelta la monarquía. O sea, están traicionando a esa patria nueva. Y Brutus lo que hace es que los manda a matar. Los manda a matar en contra de todo su amor. Vean cómo retuerce los pies. Es que David, les digo, es un genio. Retuerce los pies, esta retorcida de pies, la hemos visto antes en Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, y es cuando haces algo que te está costando el alma, como mandar a matar a tus 2 hijos por considerarlos traidores a la patria. Señores, este es un mensaje que está mandando David a sus contemporáneos en plena revolución, porque este cuadro lo pinta el día que estalla la Revolución Francesa. En 1789, el día de la toma de la Bastida, sale este cuadro y es un mensaje que dice, no importa tus lazos familiares, no importa las lealtades que tú tenías antes, lo único importante es aquello nuevo que acaba de nacer por primera vez en la historia y que se llama patria. Entonces, así como Brutus mandó a matar a sus hijos, haz tú lo mismo y tú no le seas fiel a nadie excepto a esto que están haciendo que se llama Francia, ¿no? Entonces, es un mensaje súper poderoso para el pueblo. ¿Y cómo es que cambia el mundo, Andrea? Ok, cambió a Francia, pero ¿cómo es que cambió el mundo hoy? Pues fíjense que para este entonces, hasta antes de la Revolución Francesa, lo que se acostumbraba eran las pelucas. ¿Vieron la película? Oigan, esto ya va a denotar mi edad, ¿verdad? Pero me encantaba la película de María Antonieta que salió cuando yo estaba así en la pubertad y todas queríamos todo color rosa y las chapitas rosas y comer pastel, porque hubo una frase que cuando van y le dicen, el pueblo está muerto de hambre, y ella dijo, que coman pastel. Bueno, esa frase sí existió, pero no la dijo María Antonieta. No sé quién la dijo Voltaire 3 siglos antes, pero María Antonieta no la dijo. Es una desgracia que haya pasado la historia como aquella que dijo eso, pero bueno, fue algo que inventó el pueblo porque la odiaban, ¿verdad? Porque cuando el pueblo tiene tanta hambre y cuando el pueblo está tan mal económicamente, lo primero que hay que hacer es empezar a señalar. O sea, es una cosa natural. Fue culpa de ellos, fue culpa de ellos, fue culpa de ellos. Francia en ese entonces estaba endeudadísima porque Francia había financiado la independencia americana, había ido a guerra contra Inglaterra y se había quedado en la ruina. Digo, Estados Unidos y sus 13 colonias ya eran independientes, pero en Francia no había pan, ¿no? Entonces los dedos empiezan a apuntar y a señalar y es cuando estalla la revolución. Y el arte de antes era ese arte rococó, elegantísimo, de despilfarro, de una moda exagerada, de lujo y derroche, y era el arte que vemos en esa película de Kristen Dunst, de María Antonieta. Y cuando estalla la revolución, los primeros que van a ser guillotinados son todos aquellos que tengan peluca, porque la peluca solo era usada por el 20% de la sociedad, el 20% que tenía mucho dinero, porque las pelucas eran de pelo natural. Las pelucas medían entre 50 y 80 centímetros de alto. Luis XIV tenía a 40 peluqueros en su corte, ¿sí? Los peluqueros, bueno,
Los peluqueros, además de arreglar pelucas, también extraían dientes y abrían y quitaban apéndices. Tenían muchas funciones. Y a partir de este momento, el corte de pelo para los hombres patrióticos era el corte de pelo del Brutus de Jacques-Louis David. Entonces, aquí es como el arte impone una moda. Y aquí es cuando una moda cambia la sociedad y nos une como sociedad. Los primeros que empezaron a quitarse las pelucas fueron los aristócratas y los nobles, pero muchos, como por ejemplo Lafayette, muchos estaban contentos de renunciar a sus títulos de noble por tomar un título aún más noble, que es el título de ciudadano. ¿Sí? Entonces, si tú fueras artista y pudieras pintar un cuadro que va a cambiar la moda para siempre, ¿qué pintarías? ¿O cuáles crees que son los valores que reflejan las tendencias de hoy? Las tendencias de las millones de selfies, las tendencias de tener un muro en Instagram súper bien curado, perfecto, de la vida perfecta, las tendencias de los cortes de pelo de Peso Pluma, las tendencias de música, de sentir que es cool cantar narcocorridos, ¿no? ¿Qué valores reflejan las tendencias de hoy? Piénsalo, piénsalo y me encantaría que lo escribas en el chat. Porque hablando de moda, tenemos esta campaña que le dio la vuelta al mundo el año pasado. Y no solo porque era una marca, ¿cómo se dice? Cuando son estas marcas que mucha gente aspira a tenerlas, ¿no? Sino porque tuvieron fue una colaboración con un artista y hicieron unos escaparates espectaculares en muchas ciudades del mundo. Y aquí es cuando otra vez vemos una fusión entre arte pictórico, arte plástico y moda, y cómo estos dos pueden llegar a moldear la sociedad. ¿Sí saben de qué artista estoy hablando? Una artista japonesa viva al día de hoy, que por voluntad propia vive en un hospital psiquiátrico y que su arte está lleno de puntitos. Ella es Yayoi Kusama y ella nos va a enseñar y nos va a demostrar que el arte tiene el poder de curar la mente. El arte tiene esa capacidad de darte estabilidad emocional, de darte paz interior, ¿sí? De relajarte, de encontrar tu zen. Póngale cara a esta señora, muy reconocible con su pelo color rojo, y su historia es increíble, porque es como decir, esa mujer tuvo todo para rendirse, y sin embargo triunfó. Le voy a contar su historia. Sé que muchos conocen a Kusama, los que están aquí a través de mis redes sociales, seguramente me han oído platicar mucho de ella. Los que nunca antes habían oído una plática mía, bienvenidos sean. Hoy les quiero platicar de Kusama, porque de verdad es un ejemplo de paz mental. Ella es una niña que nace en Japón, que le toca el tiempo de posguerra, ¿sí? De la Segunda Guerra Mundial. Entonces saben que Japón pierde y Estados Unidos se queda en Japón, siendo vencedores. Se quedan ahí un par de años. Entonces, la paranoia de ser japonés, de la vergüenza mundial de lo que hiciste, de que perdiste, de que estás siendo ocupado por la potencia que ganó. Y todo esto, pues Kusama era una niña, que aunque no lo sabe, sí lo sabe, porque lo ve con sus papás, lo ve con sus abuelos. Gracias a Dios, Kusama no murió de hambre, porque había mucha escasez, ¿verdad? Porque su familia sembraba calabaza. Y ella encontró en la calabaza una tranquilidad de que de hambre no me voy a morir. O sea, voy a desayunar calabaza, comer calabaza, botanear calabaza, pero de hambre no voy a morir. La calabaza era una paz mental, una seguridad, una estabilidad, y por eso la calabaza va a aparecer una y otra vez en su obra, ¿sí? Y la historia de por qué pinta tantos puntitos es la siguiente. Ella, eh, además de sufrir el tema de la guerra, sufrió a nivel personal mucho porque el papá era infiel. Entonces, oigan, si ustedes tienen hijos o si ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos, cuando los papás pelean, el hijo sufre, no hay manera de evitarlo, así es, así somos, naturalmente vamos a sufrir cuando nuestros papás pelean, ¿no? Y el papá de Kusama era infiel y la mamá le decía a Kusama, ve a espiar a tu papá, ve a espiarlo
y cuéntame todo. ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿A qué hora? Entonces Kusama espiaba al papá. De ahí su trauma con todo lo relacionado al sexo, obviamente, pero también llevarle la mala noticia a la mamá, ver a la mamá desmoronarse, empezar a tener un mal estigma al papá, y todo esto para una niña de 9 y 10 años. Obviamente iba a enfermar de los nervios, ¿no? Entonces ella cuenta que un día tenía un mantel de florecitas rojas y era tanto su pues su inestabilidad emocional del momento, que de repente levantó la vista y vio las florecitas rojas en el techo y en la pared, y de repente sus brazos y en su otro brazo, y empezó a ver puntitos rojos por todas partes. Y la única manera de dejar de ver esos puntitos, que iba a ver toda su vida, era si los pintaba. Hazte cuenta que los bajaba de su visión y los dejaba impresos en el papel. Y empezó a pintar puntitos, 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 y su mamá le quitaba el papel y le quitaba los colores y le decía, ya, ponte a pintar algo serio, ponte a estudiar, niña, ponte a practicar tu caligrafía japonesa. Y Kusama no podía hacer más que pintar puntitos. Y creo que esta es una gran enseñanza para nosotros los que somos padres o los que somos educadores, de entender que hay maneras distintas de cada quien de los niños traen para sacar sus frustraciones. El arte es un excelente camino para hacerlo. Puede ser la música, puede ser moldear Play-Doh, o de repente, ay, yo tengo un alumno que todo el día está haciendo rayas y rayas y, y bolitas. Mi hija es de esas. O sea, mi hija le estás hablando y está haciendo como así, con la pluma. Pobre de su Miss. O sea, la Miss tiene que tener paciencia, pero también su Miss tiene que entender que esa es la manera que mi hija tiene de sacar alguna emoción, de ser creativa. Oigan, ¿vieron los dibujos tan lindos que hace? Obvio, soy la mamá y tengo que presumir, ¿verdad? Pero, pero uno nunca sabe por dónde va a salir el estrés o por dónde va a salir la inspiración. No tiene que ser algo malo lo que tiene que salir a través del arte, ¿no? Entonces, Kusama vio un freno y dijo, yo me tengo que ir de acá. Cuando cumplió la mayoría de edad, agarró un billete de $100, su kimono más elegante y se fue a Nueva York. En Nueva York, pues oiga, no hablaba inglés, no tenía dinero, era mujer, en un momento donde las mujeres ni figuraban. Y poco a poco empezó a pintar sus puntitos, porque era lo que ella tenía que pintar, ¿verdad? Era su catarsis. Y puntitos, puntitos, y empezó a repetir todo eso. Y por fin cuando empieza a tener éxito y llega su mejor amigo del momento, que era Andy Warhol, y le piratea todas las ideas. Aquí es donde uno dice, bueno, pues ya, señorita, ponte a llorar y agarra tu kimono y regrésate a Japón. Pero Kusama dijo, de ninguna manera, me reinvento. Y si Andy Warhol me copió, es porque yo tengo que hacer algo mejor, ¿sí? Y va a ser esta obra de arte. Ya hizo como 20 de estas. Déjame se las pongo. Y es donde se volvió viral, viral. A todas partes llegó esta obra de arte. Los cuartos de espejos infinitos. Porque infinito era la manera en la que Kusama veía esos puntitos. Y sus cuartos de espejos infinitos son cuartos microminiaturas, rodeadas de espejos y con miles de foquitos. Y tú entras y en los museos te dan 30 segundos para entrar, ¿eh? 30 segundos. Hay veces que 60 segundos y el museo está vacío. Pero la gente va desde las 4 de la mañana, hace fila y bueno, es una locura entrar, ¿no? Y entras esos 30 segundos y te sientes en la Vía Láctea. Sientes que todo brilla, que son miles de puntitos. Y claro, esto es a lo que los historiadores y curadores de los museos llaman el efecto Kusama. Que como tienes 30 segundos y un celular en la mano, tienes que hacer la selfie, grabar y luego subirlo a tu muro. Y sales igual de llena o igual de vacía que como entraste. Y te pierdes de la oportunidad de poder ponerte en los zapatos de alguien más, de alguien que algunos médicos dicen que sufre esquizofrenia, de alguien como Kusama que ve todo el día puntitos. Y tú entras a ese cuarto, a este que tienen aquí enfrente, yo nunca he entrado, me puedo imaginar por los videos que he visto en internet, pero entras y te sientas en el universo lleno de puntitos y puedes ponerte en los zapatos de alguien, porque es difícil imaginar, ¿no? De que, ay, me voy a imaginar que estoy viendo puntitos todo el día. Pues no, en ese cuarto sí puedes imaginarlo. Y es así como Kusama logra tener estabilidad emocional a través del arte. Y quizá ustedes me pueden decir, sí, Andrea, pero eso no es gran cambio a nivel mundial. No, pero es un cambio que hay en una persona, que claro que puede inspirar a muchos, pero en Kusama
en Kusama es un cambio de 360 grados, porque gracias al arte ella tiene cordura. Y acuérdense de lo que decía Michael Jackson, hay que empezar por la persona en el espejo. Entonces, si el arte tiene el poder de cambiar a una persona, lo está haciendo muy bien. ¿Tú qué actividad artística crees que te aporta estabilidad emocional? A mí, por ejemplo, escuchar mi cajita de Chopin me da una paz. De verdad no quiero decir nada de alcohol en esta conferencia, pero haz de cuenta que me tomé 2 tequilas. O sea, yo hago una ronda, una vueltita de esta cajita y siento paz. Me encanta pintar. Hace muchos años que no pinto, pero cuando pinto también encuentro paz. Hay gente que encuentra paz haciendo garabatos, como el autorretrato que hicieron. Hay gente que encuentra paz jugando plastilina. Hay gente que encuentra paz escuchando música, tocando un instrumento, leyendo poemas, escribiendo poesías. ¿Tú cómo encuentras paz? Me encantaría saber cómo encuentras paz. Tú que estás ahorita en el en vivo, platícanos en el chat. Y esto nos lleva a la siguiente artista, porque si bien el arte puede ser algo que cambie tu interior, también el arte puede ser algo en el cual tú te puedas reflejar. El arte puede ser un espejo que te muestre tu verdad. El arte puede ser un espejo que te muestre quién eres tú. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre actual? ¿De qué es capaz el hombre? ¿De qué no es capaz el hombre? ¿Sí? El arte es un espejo y eso nos los va a contar Yoko Ono. Y yo sé que Yoko Ono es una figura controversial. Levanten la mano quienes son fans de los Beatles. Aquí miren, mi mano levantadísima. ¿Sabían que 46 años después de la muerte de John Lennon, es decir, en el 2017, se reconoció que Yoko Ono fue coautora de Imagine, una de las canciones más famosas de... Bueno, y sabemos, porque aquí cuando decimos Yoko Ono hay 2 versiones. Los que dicen, sí, una gran artista y fue la segunda esposa de John Lennon y muy bien. Y hay las que, esta fue una bruja, porque por ella se separaron los Beatles. Sí, lo dijo Paul McCartney, lo dijo. Y por ella ya, se acabó la música, fin. Ahorita solo Bad Bunny, ya no hay música buena. Todo por culpa de Yoko Ono, ¿verdad? Entonces, eh, sí y no. Depende de a quién le preguntes. Si tú le preguntas a Paul McCartney y si tú escuchas las entrevistas de Paul McCartney, pues sí, te dice que Yoko Ono se entrometió en la relación. John Lennon va a conocer a Yoko Ono en 1966, cuando ella expone, él va a una de sus exposiciones cuando aún está casado con Cynthia. Y bueno, encontró una conexión, eventualmente él se divorcia de Cynthia y Yoko Ono y John Lennon se identifica más con Yoko y tienen una banda juntas y juntos y exponen juntos y tal. Y la realidad es que Paul McCartney sí dice que como que lo distrajo. Que habían ciertas reglas que John Lennon empezó a romper, por ejemplo, reglas que nos pueden parecer como que sin sentido, pero quizás son importantes para el grupo, ¿no? Como por ejemplo que no estaba permitido que ninguna mujer, ninguna esposa, ninguna novia entrara a la cabina de grabación, pero Yoko Ono sí entraba. Entonces, ¿por qué tu esposa sí y la mía no? Entonces son pequeñas fricciones, ¿no? John Lennon dijo que no tiene nada que ver, o sea, que nada que ver que el mundo esté diciendo que por Yoko Ono se destruyeron los Beatles, y él hizo un statement en donde aclaraba que los Beatles murieron cuando los Beatles nacieron, que el día que Brian Epstein o su manager los descubrió en aquel The Cavern, en aquel barecito subterráneo de Liverpool, fue el día que murieron los Beatles, porque antes tocaban miles de canciones y eran súper famosos y súper queridos en Liverpool, pero de repente empezaron las giras artísticas a nivel internacional y cantaban las mismas 15 canciones, las mismas 15 canciones, las mismas 15. Entonces, él dice que eso fue lo que mató a los Beatles. Ustedes pueden tener su opinión. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy no vamos a discutir y no vamos a pelear, nada más vamos a hablar de Yoko Ono, hablar de la faceta de Yoko Ono, no como la esposa de John Lennon, no como la bruja que separó a los Beatles, no como la gran artista que influenció e inspiró a John Lennon, sino como en ella, antes y después de John Lennon. Yoko Ono independiente, ¿no? Y aquí va.
Yoko Ono tiene una pieza. Ahí les va, es una artista japonesa de la aristocracia japonesa. Y tiene una pieza que se llama Cut Piece. La hizo 2 años de conocer a Lennon. Y es de esas piezas que mucha gente todavía se cuestiona si es arte o no es arte, algo que no puedo enmarcar y colgar en mi pared, ¿verdad? Porque Yoko Ono pertenece a una corriente artística que se llama Fluxus, que es un happening. Un happening es como una actuación en la cual el público interactúa y luego queda registrada en fotos como la que les voy a poner o videos, ¿no? Y la actuación era esta. Ella estaba en un escenario con unas tijeras y el escenario estaba, el auditorio estaba lleno y ella invitaba al público a pasar, a tomar las tijeras y hacer lo que quieran, lo que tú quieras. Entonces nadie quería pasar. Hasta que un valiente pasa y le corta un pedacito así, una cortadita al dobladillo de la falda. Y luego pasa otro y le corta otro pedacito de tela. Y luego pasa otro y otro y otro y otro. Y de repente pasan 3. Y de repente 4 al mismo tiempo. Y de repente le cortan un tirante y le cortan el otro tirante y luego le cortan el brasier y le cortan todo. Y empiezan a jalar la ropa. Y luego ya estuvo bueno, paren, se acabó el show. ¿Qué aprendemos de esto? Porque es una pieza muy fuerte. Es una pieza que comunica tanto que habla del comportamiento humano. Creo que no existe esta palabra, pero del borreguismo, del ser borrego, de que nadie se atreve. Pero si 15 tiran la primera piedra, yo también. ¿Y quién la tiró? Pues quién sabe. Pues yo no fui. Yo no fui, yo no tenía la... Yo sí vi quién fue, pero no voy a decir quién. No, yo no fui, fueron, no, quién sabe, pues no fue nadie. Si fueron todos, no fue nadie. Y esto nos habla de muchas cosas. O sea, puede tener tantas lecturas desde el sadomasoquismo y desde la violencia de género hasta el borreguismo o cómo imitamos comportamientos violentos de acoso sexual. Tiene miles de interpretaciones. Y honestamente, piensen en una pintura, en una escultura o en una fotografía que sea capaz de transmitirnos todo esto, todo este conocimiento, toda esta emoción o todo este reflejo, porque así somos nosotros. Y te das cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, mis hijas están chicas, no les contaría de esta pieza en estos momentos, pero sí, claro que me gustaría darles una lección de que cuando todas las niñas molesten a una en el salón, tú no seas parte de ese molocho. Perdón, molocho es una palabra maya que usamos en Yucatán, pero significa de todo el grupo. No seas parte de todo el grupo, ¿verdad? Porque es bien fácil caer. Sí, hablo del comportamiento, como dice Alfonsina, social masivo. Y eso nos muestra el arte. El arte a veces es un reflejo. A veces lo que vemos en el espejo no nos gusta. A veces nos encanta. A veces no nos gusta. Porque a veces escuchar la verdad no nos gusta y es duro. Pero si vamos a aprender, entonces que duela lo que tenga que doler, ¿no? Cuéntame si alguna obra de arte ha sido tu espejo. Yo tengo que aceptar que sí. En la pandemia hubo una obra de arte que conocí en la pandemia que fue mi espejo y me dolió tanto, oigan, de verdad, me dolió. Fue mi espejo, claro. Haz de cuenta que yo era la de la obra de arte y me llegó y me sentí tan avergonzada de mi persona que por eso se las puse hoy. Y es nuestra sexta artista, una artista americana que se llama Mierle Laderman Ukeles. Y ella nos habla de un arte que tiene el poder de agradecer, ¿sí? Perdón, voy a mover aquí el cursor. Denme un segundito, es que a veces mi propia cámara me tapa mi pantalla. Ya, ahora sí. Y para hablar del agradecimiento, les quiero hablar seguramente ya vieron la trilogía del Padrino, ¿verdad? Y, o no sé si mejor aún han leído los libros,
Pero hay una parte en donde el padrino, ustedes saben que hace favores y eventualmente va a cobrar esos favores, ¿no? Pero a alguien le hace un favor de ayudar a salvar a su hija y ese alguien se le olvida agradecerle al padrino y pasan los meses y él sabe que no ha agradecido, pero pues lo deja pasar, ¿no? Y ahí es donde Mario Puzo escribe esta frase que se me hace increíble que dice, el tiempo hace estragos en la gratitud, aún más que en la belleza. Si el tiempo hace estragos en la belleza, oigan, nos salen arrugas, perdemos el pelo, nos pasa de todo, hace aún más estragos en la gratitud, ¿sí? Hay una frase que dijo John F. Kennedy que dice, la tengo por aquí apuntada, dice, debemos encontrar el tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. La gratitud, yo creo que es de los valores o de las virtudes más bonitas que hay. Porque se siente bien increíble que te agradezcan algo que hiciste. Claro, muchas veces haces cosas no para que te den las gracias o para que te reconozcan, sino porque de buena voluntad. Pero qué bonito se siente cuando esa persona se toma el tiempo de decirte gracias, muchas gracias. Pero créanme, se siente todavía más bonito ser agradecidos, ¿no? Y esto es lo que va a hacer Mierle. Y esto fue mi espejo de la pandemia, les voy a contar, ¿eh? Ella es una artista americana que a raíz de que se convirtió en mamá, se da cuenta de lo trabajoso que es el mantenimiento de todo, ¿no? El mantenimiento de una cocina limpia, el mantenimiento de una alacena en orden, que todo el mundo vaya a tener algo de comida, el mantenimiento de los hijos, el mantenimiento de las plantas de tu casa, el mantenimiento de tus rutinas, el mantenimiento de la limpieza del hogar, ¿no? Entonces, como que la gente estigmatizaba o había cierto estereotipo social que nadie valora el mantenimiento. ¿Qué trabajas? Nada, nada, soy ama de casa. Que ser ama de casa es como 73 profesiones juntas, ¿no? Y no, pues nada, no hago nada. Y ella se da cuenta de que sí, o sea, hacer la papilla, lavar los pañales, no sé qué, y todo esto mientras el recién nacido duerme. Y nadie valora, es como un trabajo invisible. ¿Quién lo hizo? Nadie, nadie. Los aztecas, ¿no? O sea, los aliens lo hicieron. Y se da cuenta que lo mismo pasa en los salones de clase. Ustedes, si son profesionistas y son docentes, saben el mantenimiento que lleva todo lo que pasa dentro de un salón de clase. El nivel de educación del grupo, el orden del salón, las relaciones entre los alumnos, en fin, es un chambal que no está descrito en ningún manual, ¿no? Entonces esta mujer se da cuenta que también hay ciertas personas que dejan limpias nuestra ciudad. Y ella, sin recibir sueldo alguno, entra al trabajar al Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York y a través de su arte va a agradecer. Va a agradecer a todas aquellas personas que dejan limpia la ciudad. ¿Sí? Entonces, esto fue cuando, déjenme les comparto la pantalla. Cuando casi en el año, en la década de los 80, ella va a agradecer en vivo a más de 8,500 señores recolectores de basura. Y personalmente le va a dar la mano y les va a decir gracias. Y les va a decir gracias por mantener viva la ciudad de Nueva York. En nombre de todos los neoyorquinos, gracias. Y esto a mí me llegó de verdad al alma, porque pues sí me da pena, pero se los voy a contar, ¿verdad? Porque en la pandemia, ¿se acuerdan que antes de que salieran las vacunas, los primeros meses de la pandemia, había una psicosis tremenda, ¿no? No es excusa. Yo estaba embarazada, me dio COVID, perdí 8 kilos en 2 meses, perdí seres queridos, mi tío, bueno, era tanta la psicosis que yo tenía. Yo fui de una de esas casas que andaba con como la casarse está en griego, con el Lysol así para todas partes, no dejaba entrar a nadie a mi casa, bueno, enloquecí realmente. Y cuando pasaba el camión de basura, yo oía el pi, pi que había en el camión de basura, lo primero que hacía era correr y encerrarme en mi casa. Porque de normal pasan, y no sé dónde vivan ustedes, aquí en Nuevo León y también en Mérida, yo soy de Mérida, he visto que pasa y son muy amables los señores y, señora, no me da pa'l chesco. Y yo siempre iba, ay, claro, ay, te doy 10 pesos. Y pues había contacto, ¿no? Y yo decía, no, este señor ya agarró la basura de toda la ciudad. Y si yo le doy los 10 pesos, ¿qué tal si lo toco y me contagio y estoy embarazada? Y casos horribles de mujeres embarazadas en el COVID. Y bueno, mira, que yo me encerraba. Oía el ruido de los señores del basurero y me encerraba.
Pero obviamente les dejaba su coca, ¿eh? Compraba yo la coca de 2 litros, bueno, coca o Pepsi, lo que no quiero decir marcas, pero bueno, ahí les dejaba su refresco, o les dejaba 2 monedas de 10 pesos, o los hacía unos sándwiches, siempre les ponía yo algo, pero no daba yo la cara, porque me daba miedo. Y, y cuando en la pandemia, a muchos de los que están aquí presentes o de la comunidad que tengo en Instagram los conocí en la pandemia. En la pandemia dábamos 3, 4, 5 clases a la semana, pues no había nada que hacer, todo el día estábamos conectados al Zoom. Y conociendo a nuevos artistas para hacer el material de mis clases, conocí a Merle Laderman Ukeles. Y me llegó, de verdad me sentí tan avergonzada. En parte justificable, ¿verdad? Pero no. Que a partir de ese día, sí con cubrebocas, yo me ponía guantes de limpieza y todo, y salía a saludar a los señores y les decía, gracias, gracias, porque a pesar de estar en pandemia, tienes contacto con el desperdicio de toda la ciudad. Me daban, de verdad, tanto orgullo esas personas. Y hasta el día de hoy veo un basurero y lo primero que hago es, si voy en el coche, pipi, saludar, dar gracias. Háganlo, se van a sentir bien. Sí, esta mujer, de verdad, fue mi vivo espejo en la pandemia. ¿Y tú crees que el agradecimiento es capaz de transformar el mundo? Porque si bien te sientes bien cuando agradeces, a la persona que le agradeces se siente bien de haber hecho el bien y sigue haciendo el bien. Entonces el bien se contagia. Y todo gracias a una simple palabra que es gracias. Y por último, porque estábamos hablando de la educación y del agradecimiento, y de cómo todas estas virtudes que es agradecer, de poder encontrar tu paz, de tomarte el tiempo para ti misma, todo esto te enseña en 2 lugares. En primer lugar, en tu casa, y en segundo lugar, y casi igual de importante, en tu escuela. Entonces, los maestros tienen un papel fundamental para poder hacer todo esto, ¿no? Entonces, hoy les quiero hablar de un artista que se llama Patrick Brill, es un artista inglés, cuyo seudónimo o nombre artístico es Bob y Roberta Smith. Y él nos enseña que el arte puede cambiar la educación y que la educación puede cambiar al mundo, ¿no? Fíjese que en el 2017 hubo una encuesta en más de 1,200 escuelas de Gran Bretaña y 9 de cada 10 dijeron que ese año iban a recortar las clases de arte, las clases de creatividad, de música, de arte, de danza. 9 de cada 10 escuelas, ¿sí? Entonces, aquí es donde mi historiador favorito, Gombrich, dice, ¿qué tal si todas las escuelas del mundo fueran como las escuelas de arte? No en estricto sentido, sino más bien en cuestión de actitud, ¿sí? Ya, él no se refiere a que ya que nadie aprenda a sumar y que nadie aprenda del sistema solar que diseñó Copérnico, no. Se refiere a actitud. No sé si algunos de ustedes han estado en una escuela de arte. Yo estuve varios años en una escuela de arte. Y en las escuelas de arte le enseñan a los alumnos a hacer. No les enseñan a qué pensar, sino a cómo pensar, ¿sí? En una escuela de arte, tú llegas, agarras retroalimentación de tus maestros y te vas. Y tú te tienes que ingeniar cómo hacer esa pintura, cómo conseguir tus materiales para hacer esa escultura, a dónde ir a tomar fotos. Tú te las tienes que ingeniar solo. Por eso es que la escuela de arte te enseña a hacer, a realizar el proyecto, a finalizar y materializar tus proyectos. No todo es tangible o más bien intangible o de memoria, sino que tienes que aterrizar la idea, materializar esa idea. Y luego regresas al salón. Mis peores críticas las recibí en las escuelas de arte, porque la escuela de arte te enseña no solo a ser crítico, sino a saber recibir crítica. No me gustó, ponle más esto, está muy azul, está muy esto, la verdad es que no, parece que lo hizo un niño, parece que no sé cuánto. Y ese saber recibir la crítica te enseña de un rigor intelectual y de una resiliencia emocional, que son virtudes que se necesitan para poder ser creativos. ¿Y para qué queremos ser creativos? Porque el mundo está cambiando. Porque el mundo, a como está hoy y más que nunca, está cambiando. Cuando ya todo se vuelve más digital, con la inteligencia artificial y todas las cosas, tenemos que cuestionar el modo en el que educamos. Tenemos que reinventarnos, porque si no cambiamos, morimos, ¿sí? Entonces, el hecho de reducir las clases que te enseñan a ser creativo
es prácticamente arruinar la capacidad inventiva y la capacidad de ser discursivo y de ser imaginativo del estudiante. ¿Por qué es importante crear o por qué es importante la creatividad o el saber diseñar? Porque así funciona el mundo. Sobre todo en esta economía creativa que existe el día de hoy, en donde lo importante es la creación y generación de contenido y de ideas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno va a la escuela y te enseñan qué es lo que hizo Nicolás Copérnico, cuál fue la teoría de Albert Einstein, qué obra escribió William Shakespeare y cuáles fueron las estrategias de Napoleón. ¿Sí? Y todo eso te lo aprendes y en tu examen de opción múltiple lo contestas. Pero no te enseñan a cómo es que pensó Napoleón, cómo es que pensó Einstein, Shakespeare, Copérnico, Maquiavelo, Galileo Galilei. ¿Sí? Ellos pensaron rompiendo las reglas. Yo como mamá y ustedes como profesores o como padres no pueden enseñar a sus hijos, a sus alumnos a romper reglas, romper reglas. Claro que no, sería un relajo. Pero sí podemos enseñarlos a pensar por ellos mismos. Imagínense que las escuelas sean como las escuelas de arte. Esta es la teoría de Bobby Roberta Smith, en donde la gente pueda aprender el conocimiento grueso de machaque a través de seminarios como este en Internet, online, y puedan luego llegar al salón a discutir, a criticar, a recibir crítica, a rebotar ideas, que el maestro se convierta en un aliado, que el maestro se convierta en tu equipo y que te enseñen a pensar de manera creativa para poder evolucionar, para poder diseñar y para poder sobrevivir a tanto cambio social, ambiental, ecológico que estamos viviendo, ¿no? Piensa como un artista. ¿Cuál sería tu acción para transformar el mundo? Si no me lo quieres decir, no me lo cuentes, pero si lo quieres escribir, te vamos a leer. Y por último, quiero volver a hacer la pregunta con la que empezamos sobre si tú crees que el arte es poderoso tanto como para cambiar el mundo. Levanta la mano el que dice que sí. Ahora nos vamos a unas preguntas y respuestas. Sara, no sé si tú quieres hacer las preguntas o si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, observación. Sí, muchas gracias, Andrea. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir directamente en el chat y ahorita las vamos a estar leyendo para podérselas hacer a Andrea. Mientras tanto, tenemos una pregunta por aquí y sería, cómo podemos mantenernos en contacto, Andrea, y seguir despertando a nuestro artista innato? Sí, lo que decía Picasso es que el problema es cuando crecemos y y nos empezamos a preocupar por las cosas que se preocupan los adultos. Y yo creo que una buena manera es darte el tiempo de hacerlo. Mi abuelita, su respuesta es siempre de que, oye, abuelita, ¿cómo hago esto? ¿Cómo aprendo esto? Cada pregunta, su respuesta era la misma, en gerundio, linda, en gerundio. Es decir, haciendo, leyendo, practicando, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo seguir siendo artista? Date el tiempo, pon un cronómetro, 5 minutos al día. 5 minutos al día. Vas a agarrar un lápiz y una pluma, la que tengas a la mano, y vas a empezar a hacer garabatos. Vas a empezar a pintar lo que tienes enfrente, la silla, el escritorio de enfrente, la cara de uno de tus alumnos, la cara de la planta, el árbol. O vas a 5 minutos dedicarte a escuchar una composición que nunca hayas oído, ¿no? Puede ser Chopin, puede ser, digo, no tiene que ser de antes, también puede ser una música actual. Hay grandes compositores el día de hoy, lo que pasa es que normalizamos el reggaetón y se nos olvida. Y también el reggaetón es arte, entonces, bueno, el que tú quieras. Pero ¿cómo seguir siendo artistas? Siendo artistas. Date el tiempo de serlo, porque todos somos artistas. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea. También Tomás Carrillo nos hace una pregunta súper interesante y dice, ¿cómo podemos saber que lo que hacemos es arte en una clase de física o química de secundaria? Tomás, me gustaría ver si puedes ahondar más en tu pregunta. ¿Cómo saber si lo que haces en clase de física o química es arte? O sea, no sé si estoy entendiendo bien lo que quieres plantear sobre si algún experimento físico puede ser arte.
La respuesta sería sí. Hoy por hoy, el arte contemporáneo nos ha enseñado que todo puede ser arte, todo puede ser arte, incluso una radiografía de tus dientes puede ser arte, pero no como una ocurrencia, sino si tuviera un sentido más allá. Por ejemplo, ahorita que dices física y química, uno de los grandes artistas del día de hoy de México, el que nos ha representado en la Bienal de Venecia y el que lleva el estandarte y el nombre de México en lo alto a nivel internacional, es un artista que se llama Rafael Lozano Hemer. Él es de México, vive en Canadá y él es físico. Estudió física, química, es un crack para todo lo de tecnología. Y él dice que se convirtió en artista por andarse llevando con malas influencias, porque era tan bueno con todo lo de la física, la química y la tecnología que muchos de sus amigos artistas eran, oye Rafa, ¿cómo puedo hacer para hacer una proyección de no sé qué? Oye Rafa, ¿cómo puedo hacer para hacer esta cosa y cuestiones físicas y químicas? Y él los ayudaba, hasta que él dijo, bueno, pues ya, me voy a hacer artista yo también. Y sus instalaciones y sus obras están muy influenciadas por la física y la química y la tecnología. Entonces, búscalo y todo puede ser arte si tú lo tratas como tal, ¿sí? Si tiene de por medio algo, algún mensaje que tú quieras dar, puede ser a través de un experimento, a través de una radiografía, a través de cosechar algún tipo de verdura o de fruta, lo que sea, todo eso puede ser arte. Súper. También por acá Felipe tiene una pregunta más específica sobre Yoko. Él pregunta, ¿qué tanto impacto tuvo ella en la comunidad artística de Japón? Perdón, estoy respondiendo quién me preguntó. El artista se llamaba Rafael Lozano Hemer. En Japón, fíjate que Yoko Ono tuvo, perdón, ¿me preguntó de Kusama o de Yoko Ono? De Yoko. Mm, no lo sé, no lo sé. Y esa es otra cosa que aprendí en la pandemia, a decir no lo sé y no tener pena de, porque obviamente uno no puede saber todo. Lo voy a investigar, te iba a responder de Kusama porque de Kusama sí sé, pero de Yoko Ono realmente no sé cuál fue la recepción de su obra en Japón. Lo que sí te puedo decir es que Japón tardó un poco más que Estados Unidos en aceptar todo el arte contemporáneo. A Kusama, por ejemplo, se le reconoció mucho tiempo después. O sea, prácticamente en tiempos actuales se le empezó a reconocer. Yoko no lo sé, es una muy buena pregunta y la voy a averiguar. Sí, Súper. Y también nos pide Graciela Mena si nos podrías volver a compartir la frase de JFK que nos hablaste sobre la gratitud, que creo que todos van a querer volver a escuchar. claro que sí, con todo gusto. Él decía, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Muchas gracias. Y por último, ya para ir cerrando, nos preguntan también, ¿cuáles crees tú que son los desafíos y oportunidades de la educación artística? Los desafíos es que en muchas escuelas el arte no es considerado una materia seria. O sea, hemos visto en miles de las graduaciones que hay en las escuelas, en el que se le da el primer lugar al de matemáticas y la medalla de honor para los alumnos que se graduaron o hicieron tal experimento o de la Feria de la Tecnología. Y para los alumnos que están en los talleres de arte se les da un diploma o no se les da nada. Entonces, yo creo que un desafío, un reto y algo a seguir es no menospreciar las clases de cultura y de arte en las escuelas. Reconocer el poder que tienen, reconocer el poder que tienen los futuros artistas, de dejar de decir ese estigma de nadie vive del arte o te vas a morir de hambre. Eso me dijeron a mí. Incluso un novio me cortó porque yo dije, voy a ser artista y me dijo, yo no te voy a mantener y me cortó. Entonces, no seguir con esos clichés y al contrario, alentar a tus alumnos a ser artistas. O sea, pueden ser artistas y ser algo más, no tienen que ser solo artistas. O pueden ser solo artistas. Decirles que su visión es importante para moldear el mundo, que su visión y su creatividad son muy valiosas para hacer conciencia, para registrar nuestro momento histórico. Muy bien. Y acá otra pregunta súper interesante. Nos dicen, ¿es cierto que todo es arte? Por ejemplo, cualquier canción o un cartel o incluso una acción o pensamiento. Sí, yo no estoy de acuerdo, pero la academia, la respuesta académica de lo que es aceptado como arte el día de hoy es que todo puede ser arte, sí. Un secreto puede ser arte, me ha tocado ver que sí.
Entonces, realmente, quien decide qué es arte y qué no es arte, siempre ha sido la academia, o siempre ha sido el patrón o el mecenas. Antes el mecenas era la Iglesia Católica, los grandes gobiernos, no sé, los reyes de Francia, los reyes de España, el gran salón oficial de París. Ellos decidían qué era arte y qué no era arte. Exigían ciertas técnicas, ciertos lineamientos, cierta destreza, cierta habilidad en el pintor, ¿no? Hoy, ¿quién es el mecenas del arte? ¿Quién es el patrón del arte? ¿Quién es la academia? El dinero. Entonces el dinero no tiene un gusto definido, el dinero no tiene lineamientos, el dinero es amigo de la fama y del, no sé, entonces el dinero es tristemente el que rige la vida y el mundo y el mercado del arte. Y por eso me ha tocado ver en galerías muy buenas o en museos dignos obras de arte que para mí no es arte. Y a mí me están diciendo que esta tapita es arte, ¿verdad? Que porque significa que la vida después de la muerte o cualquier cosa. Y si conecto con eso, ok. Si no conecto con eso, para mí no es arte. Entonces, el resumen de mi respuesta es que el arte es subjetivo y que es arte todo lo que para ti es arte. Y no te sientas mal en decir, eso para mí no es arte, aunque esté colgado en el museo que tú quieras. ¿Algún libro que yo recomiende? Me pregunta Alvin Guzmán. Y sí, les voy a recomendar el libro que se llama Piensa como un artista, de Will Gompertz. Voy a escribir en el chat el nombre. Gompertz. Piensa como un artista. Y sí, ahí leí otro mensaje sobre Jacques-Louis David, que dije que fue uno de los, el crack, el primer crack en propaganda. Sé que existió la propaganda política y las campañas desde siempre, desde la antigua Grecia, ni qué decir la antigua Roma. Pero la propaganda política, tal como la conocemos hoy en día, surge de este señor. Sí. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por esta sesión. Muchas gracias por estar aquí y por formar parte. También muchas gracias a todos y todas y ustedes por asistir. Es muy importante para nosotros ya que diseñamos las sesiones según su retroalimentación. Así que estarán recibiendo una pequeña encuesta para que nos platiquen qué fue lo que más les gustó, si tienen algunos comentarios, ustedes siéntanse libres de compartirnos lo que gusten. Les compartimos también nuestras redes sociales por medio de nuestro link en el chat para que nos sigan y nos compartan sus nuevas creaciones.